Ella entró en el confesionario a las 9 de la noche. Estaba a punto de bloquear la iglesia. Cuando la vi arrodillarse antes de la cuadrícula, sentí que algo estaba mal. No era el momento, ni el silencio. Era la forma en que mantuvo su tercera, como si fuera lo último que la mantuvo en pie, como si dejas salir esas cuentas, colapsaría por completo. La luz del barco ya estaba desvanecida. Solo las velas del altar quedaron. Bruxuletting en el fondo de la iglesia, el olor a cera mezclado con madera vieja, y algo más, un olor húmedo, moho, de lluvia unida a las viejas paredes, el tipo de silencio que pesa sobre los hombros. Eso se adhiere a la piel. Escuché tus pasos antes de verla, lento, arrastrado, como si cada medidor fuera una condena. El eco venció a las columnas. Regresó, golpea de nuevo. Cuando ella entró en el confesionario, él no dijo nada, solo arrodillado, y se quedó allí, enorme. Podía escuchar su aliento, irregular, presa, como si luchar contra algo dentro de su pecho. Había escuchado muchas confesiones a lo largo de los años, adulterios, mentiras, pequeños robos, los pecados que encajan en 3 granistas y un padre. Algunas personas lloran, otros se ríen nerviosos, hay quienes entran con ira y se van en paz. Pero esa mujer, ella no parecía estar allí para nada de esto. Había algo más profundo, algo que pesaba tanto, que apenas podía respirar. Vi sus dedos a través de la cuadrícula, blanco, apretando el tercero tan fuerte, que pensé que iban a romper las facturas. Esperé, no me apuré. Aprendí con el tiempo que cuando alguien se toma el tiempo para hablar, es porque lo que viene es serio, es porque las palabras cuestan. Y una vez dijo, no regresan. A través de las grietas de la cuadrícula, logré ver algo de su rostro, pálido, círculos oscuros profundos, el cabello atascado de todos modos. Ella debería estar alrededor de 40, pero parecía 10 más. Llevaba una blusa transparente, bulated, vaqueros, sin maquillaje, no hay joyas, solo el tercero, y las manos temblorosas. Ella no me miró, mantuvo los ojos fijos en el piso, como si estuviera avergonzado de respirar. Padre, no sé si Dios todavía me escucha. Su voz era casi inaudible, ronco, como si hubiera llorado durante días, semanas, tal vez. Siempre escucha, mi hija, dije manteniendo su tono tranquilo. No importa lo que hicieras, él puede hablar. Ella sacudió la cabeza. No lo entiendes. Yo no merezco estar aquí, no merezco la absolución, no merezco la paz. Ajusté la postura. Había escuchado esto antes. Personas que se condenaron incluso antes de confesar. Dios no mide, mi hija, Él mide el arrepentimiento. Si está aquí, es porque todavía tienes fe. Ella lanzó una risa baja. Amargo. Fe. No sé si es fe, sacerdote. Creo que es desesperación. Pausa. O miedo. Ella inspiró profundamente. Apretó su tercero entre sus dedos. Yo hice algo terrible, algo que no puedo llevar solo. Esperé. Ella continuó. Mentí. Le mentí a todos. A mi familia, a mi esposo, para la policía. Mentí sobre él, sobre mi hijo. Sentí que el aire cambiaba, como si la temperatura dentro del confesionario hubiera caído repentinamente. ¿Tu hijo? Pregunté con precaución. Ella asintió. Lucas. Él era 16 años. Tragado seco. Desapareció hace 6 meses. Fue en este momento que me di cuenta. Ella tembló mientras sostenía su tercera en sus manos. Pensé que lloraba por un pecado común, algo que podría ser absuelto con oraciones y arrepentimiento. Pero cada frase que lanzó, cada pausa, cada sollozo amortiguado, trajo más peso. Sentí, en el fondo del cofre, que lo que estaba a punto de revelar iba a destruir todo lo que creía sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre lo que una madre puede hacer. La policía buscó. Todos llegaron hicieron carteles, buscaban, incluso los buzos fueron a Río. Ella hizo una pausa. Mi esposo ya no duerme. Pase las noches en la computadora buscando sitios faltantes, enviando fotos a todas partes. Mi madre, ella se enfermó. Tuvo un derrame cerebral. Fue hospitalizado 2 semanas. Los vecinos hicieron un gatito para ayudar con los costos. Todos se movilizaron. Ella levantó la cabeza y me miró, por primera vez. Y yo, me fui. Los dejé mirar, los dejé sufrir, les dejé gastar dinero. Dejó que mi esposo perdiera su trabajo porque ya no podía concentrarme. Fruncí el ceño. ¿Por qué te culpas a ti mismo, mi hija? No hiciste que nada de esto sucediera. Una desaparición no es culpa de la madre. Ella cerró los ojos, apretó el tercero aún más fuerte. Padre, sabía dónde estaba, todo el tiempo. Mi corazón se inclinó. No fue miedo, fue inquietud, como cuando sientes que están escuchando algo que no debería, algo que te marcará. Eso te perseguirá. Me enderecé en la silla, respiré hondo. Las manos sudaban, los limpié discretamente en la sotana.
¿Qué quieres decir con sabido? Ella no respondió de inmediato. Me quedé allí, apretando el tercero. Los nodos de los dedos blancos de tanta fuerza. Las cuentas crepitan ligeramente. No huyó de casa, sacerdote. No fue secuestrado. No cayó al río. Nadie lo tomó. Ella inspiró profundamente. Nunca se fue de casa. Sentí una subida fría por la columna vertebral. Un frío que comenzó en los pies y subió a la parte posterior del cuello. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca te fuiste? Ella sacudió la cabeza. Él está ahí, en el sótano. Lo puse allí. El silencio que siguió fue insoportable. Quería levantarme, quería gritar, quería correr y llamar a alguien. La policía, alguien, pero no pudo. El confesionario es un lugar sagrado. Lo que se dice allí, muere allí. Incluso si dona, incluso si quemas, incluso si destruye. Respiré hondo. Cerré los ojos por un segundo. Le pregunté fuerza. Foré mi voz a salir con calma. Mi hija, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es él? Vivo. Ella sollozó. No quería, sacerdote. Lo juro por Dios que no quería. Pero él descubrió. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Qué descubriste? Silencio. Mi hija, ¿descubriste qué? Ella limpió su rostro con la espalda. Vio la caja que escondí en el armario del dormitorio, en el fondo, debajo de las viejas mantas. Pensé que nadie se iba a mudar allí, pero él estaba buscando algo, y lo encontré. ¿Qué había en la caja? Pregunté, sintiendo mi garganta seca. Ella dudó. Él sacudió la cabeza. Yo, no puedo decir, aún no, pero fue evidencia, prueba de algo que hice hace mucho tiempo, algo que nadie sabe, no mi esposo, no mi madre, nadie. Ella respiró hondo. Si alguien sabe, mi vida ha terminado. Y otras personas también. Sentí el peso de esas palabras, como una piedra en el pecho. ¿Y Lucas? ¿Qué hizo cuando vio? Ella miró hacia arriba, y había tanto asustado allí, mucho arrepentimiento. Me miró de alguna manera, que nunca olvidaré, como si yo fuera un monstruo. Y tal vez tenía razón. Esperé, cada segundo daño. Dijo que iba a decirle a la policía. Continuó, eso me iba a dar, que merecía pagar por lo que hice. Y yo, entré en pánico. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Qué hiciste? Ella cerró los ojos. Lo encerré en el sótano, solo por unas horas, solo hasta que se calme, solo hasta que piense en algo. Pero, ella se detuvo, tembló más fuerte, pero no pude dejar que se fuera, porque si me fui, todo colapsaría, mi boda, mi familia, mi vida. Ella sollozó en voz alta, y ahora, él todavía está allí, hace 6 meses, y no sé qué más hacer. No pude responder, yo estaba allí, paralizado, tratando de entender lo que acababa de decir. Lucas vio algo tan serio, que la madre misma lo encerró, durante 6 meses, mientras todos buscaban, mientras la familia fue destruida. Ella continuó, su voz casi desapareció. Padre, no vine aquí para entregarme, vine porque él todavía está allí, y no sé si todavía está. Ella no terminó la oración, no necesitaba hacerlo. Las velas viajaron en el altar, el viento llamó a la puerta de la iglesia, y me di cuenta que lo peor aún no se había dicho. 6 meses. Esta frase estaba resonando en mi cabeza. 6 meses bloqueados, en el sótano de la casa misma, mientras la familia se desmorona, mientras el padre perdió su trabajo, mientras que la abuela tuvo un derrame cerebral, y ella fingió sufrir lo mismo. Lloré en la búsqueda, abrazó a los vecinos, velas ligeras, y luego volvería a casa. Cerró la puerta y bajó al sótano, donde estaba el hijo, vivo, detenido, olvidado por el mundo, pero no para ella. Tuve que respirar profundamente antes de hablar. Mi garganta estaba seca, las manos frías. Ya había escuchado confesiones difíciles, pero eso fue diferente, porque no era un delito de impulso, no fue ira, no estaba descontrolado, fue premeditado, calculado, sostenido durante 6 meses de mentiras. Mi hija, ¿me estás diciendo que tu hijo está encerrado, vivo, en el sótano de tu casa? Ella asintió, despacio. Sí, sacerdote, vivo. La palabra vivo sonaba extraña, como si no estaba segura de sí misma, o como si quisieran estar convencidos de ello. Observé sus movimientos a través de la cuadrícula. Ella ya no lloró, fue entumecido, como si hubiera dicho eso tantas veces para sí misma, que ya no sentía nada. Sus dedos lanzaron su tercera, se cayeron en su regazo, las manos se sacuden, pero la cara estaba congelada, sin expresión, como si hubiera aprendido a ocultar todo, para protegerse. Ella enderezó su cabello detrás de su oreja. Edad esto nervioso, automático, como en una conversación normal, como si no hubiera confesado que mantuvo a su hijo encarcelado. ¿Cómo es? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme.
Ella tardó en responder, miró sus propias manos, pasó el pulgar sobre la palma, como si aclarara algo invisible. Está bien, en la medida de lo posible, fruncí el ceño, en la medida de lo posible. Ella enderezó su cabello nuevamente. Bajo todos los días. Tomo comida, agua, láminas limpias. Él tiene un colchón, un cubo, una lámpara. No es como si lo hubiera abandonado. Escuché eso y sentí náuseas. Ella habló como si describiera una mascota. Tomo comida, tiene un colchón, como si se suavizara, como cuidar el horror de lo que estaba haciendo. Quería gritar, quería levantarme, llamar a alguien, pero algo me sostuvo allí. Quizás curiosidad, tal vez el miedo, o tal vez la necesidad de entender cómo llega una madre a este punto. ¿Y él no intentará irse? Yo pregunté. Ella sacudió la cabeza, despacio. Al principio, sí. Él gritó, llamó a la puerta, lloró, rogé, dijo que iba a morir abajo, que estaba loco, que él odiaba. Ella hizo una pausa, tragado seco. Pero ahora no hace más de eso. Mantente en silencio. A veces caigo, y él ni siquiera me mira. Solo quédate allí, acostado, en la espalda, mirando el techo. Me incliné un poco más. ¿Y tu esposo? ¿Nunca sospechó? ¿Nunca intenté ingresar al sótano? Ella lanzó una risa corta, amargo, casi inaudible. El sótano está bloqueado en el exterior, con cerradura. Le dije que la puerta estaba teniendo un problema, que iba a caer. Eso fue peligroso. Eso iba a llamar a alguien para arreglar. Ella miró sus propias manos. Él creía, porque nunca tuviste una razón para dudar de mí. Pausa. Y porque está tan consumido por la búsqueda, eso no presta atención a nada más. Sentí una opresión en mi pecho. ¿Y la comida? ¿Cómo lo tomas sin que él se dé cuenta? Ella suspiró. Me despierto al amanecer, 3 de la mañana, cuando duerme profundamente. Bajo las escaleras lentamente. Decase la cerradura. Dejo las cosas. Vuelvo enseguida. Lo bloqueo de nuevo. Ella hizo una pausa. A veces, me quedo allí unos minutos, mirándolo, tratando de recordar cómo era antes. En primer lugar, traté de imaginar la escena. Una madre baja por las escaleras en medio del amanecer, con un plato de comida, una botella de agua, abriendo la puerta de un sótano oscuro, y encontrar al hijo, acostado, sin vida en los ojos, desesperanzado, no hay futuro, y ella, solo dejando las cosas allí, como los que alimentan a un prisionero, o peor, como los que alimentan un secreto. ¿Te habla? Pregunté, rompiendo el silencio. Ella sacudió la cabeza. No más. Al principio sí. Él gritó. Me maldijo. Dije que era un monstruo, que iba a salir. Eso me iba a denunciar, que iba a pagar. Ella hizo una pausa, pero después de unas semanas, se detuvo. Comenzó a estar tranquilo, para comer menos, durmiendo más. A veces, me caigo, y él solo está mirando la pared, sin parpadear, como si hubiera dado por vencido, como si hubiera aceptado. Sentí frío a través de mi columna vertebral, un resfriado que no vino del viento, pero desde adentro, del horror de esa imagen. ¿Nunca pensaste en dejarlo irse? Pregunté sabiendo la respuesta. Ella me miró, y por primera vez, vi algo cercano a la desesperación en sus ojos. No fue arrepentido, no fue culpable, fue miedo. Todos los días, sacerdote, cada día santo, me despierto pensando en ello, voy a dormir pensando en ello, pero luego recuerdo. Ella hizo una pausa, respiró hondo. Recuerdo lo que vio, de lo que él sabe, y yo no puedo, porque si se va, todo ha terminado. Mi boda, mi familia, mi vida, la vida de otras personas. Ella cerró los ojos, y lo sé que me hace un monstruo, pero no puedo elegir de manera diferente. No puedo. ¿Cómo es el sótano? Pregunté casi involuntariamente. ¿Cómo saber que el espacio hizo alguna diferencia? Ella inspiró profundamente. Pequeño, pequeñito. Unos 3 metros para 3, húmedo, siempre húmedo, incluso en verano, frío, tiene una ventana alta, pero cubrí con tablas. Prediqué muy fuerte, para que nadie escuche si grita, y para que no vea la calle, no veas el sol. Pausa, huele a moho, cerrado, de cuerpo. Puse un balde con desinfectante para mejorar, pero no sirve mucho. Ella volvió a mirar sus propias manos. A veces, cuando caigo, el olor es tan fuerte que quiero vomitar, pero no puedo demostrar. Porque si se da cuenta de que soy débil, él intentará algo. Fruncí el ceño. ¿Prueba qué? Ella dudó. Una vez, trató de atacarme. Cuando abrí la puerta, se arrojó a mí. Intenté derribarme. Me rascó el brazo. Levantó la manga. Incluso a través de la cuadrícula, vi las marcas. Delgado es, viejo, pero aún visible. Después de eso, empecé a dejar la comida en la puerta. Sin entrar, sin mirarlo. Sentí que el peso de la situación me aplasta. Lo que estaba describiendo era tortura, fue prisión, fue inhumano, pero al mismo tiempo, ella estaba allí, confesando, buscando algo, perdón, absolución, o simplemente
¿Alguien para compartir el peso? Mi hija. ¿Entiendes que esto no puede continuar? Ella asintió. Lo sé, padre, lo sé, pero no sé cómo parar, porque parar significa perder todo, y continuar significa perderme. Ella respiró hondo. A veces, creo que he perdido, que no me queda nada, solo esta corteza. Eso finge, que mente, eso baja por las escaleras al amanecer. Respiré hondo. Traté de organizar los pensamientos. Necesitas decirme qué había en la caja. Ella cerró los ojos, se apretó los puños. Eran fotos viejas, de hace 15 años, de mí, con alguien más. Ella hizo una pausa, y había documentos, certificados, letras, cosas que, si salen, ella se detuvo, tragado seco. Destruirán más que solo yo. Fruncí el ceño. ¿Certificados de qué? Ella dudó, miró la cuadrícula, luego para la puerta de la iglesia, como si quisieras escapar, pero no se escapó, solo susurró, nacimiento. Mi corazón aceleró. ¿De quién? Ella abrió los ojos, y me miró directamente, de un niño que, oficialmente, no existe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, las velas en el altar crack, el viento afuera, pero dentro del confesionario, solo silencio. ¿Y qué significa no existe? Pregunté con una voz casi desaparecida. Ella respiró hondo. Lucas no es un hijo único, sacerdote. Tiene una hermana. Oh, lo tuve. Ella se detuvo. Miró sus propias manos. Tuve otra hija. Antes que él, cuando tenía 23 años. Nadie lo sabe. No mi esposo. No mi madre. Nadie. Sentí que el aire fallaba. ¿Qué quieres decir con que nadie sabe? Ella cerró los ojos. Porque yo escondí el embarazo. Escondí la entrega. Me escondí todo. Pausa larga. Y luego, lo di. Dios mío, no pude demandar. ¿Le diste al niño? Ella asintió. Pero no fue una adopción genial. No fue por agencia. No fue oficial. Era privado, con alguien que conocía. Alguien que necesitaba. Le grabé eso. Alguien que necesitaba. Luego estaba alguien más. Una mujer, probablemente. Quien recibió al niño. ¿Esta persona sigue viva? Ella dudó. Sí. Y ella... No puede saber que Lucas se enteró, porque si sabes... Ella se detuvo. Él sacudió la cabeza. No puedo hablar de ella todavía, pero ella también tiene mucho que perder. Sentí que la tensión aumentaba. ¿Y Lucas, cuando viste el certificado, lo consiguió? Ella asintió. Leyó el nombre. Enano. Ana Beatriz. Y él me preguntó. Pausa. Mamá, ¿quién es Ana? Y yo, no pude mentir. No para él. No en ese momento. Entonces te lo dije. Te lo dije todo. A ese mamias. Ella respiró hondo. Estaba conmocionado. No dijo nada durante unos minutos. Solo me miró, como si estuvieras viendo a un extraño. Entonces, comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde está ella? ¿Por qué hiciste eso? ¿El padre lo sabe? ¿La abuela lo sabe? Y cada pregunta fue una puñalada. Ella hizo una pausa, y luego dijo algo que me destruyó. Ella me miró, con ojos llenos de lágrimas. Él dijo, mamá, ¿qué hiciste con Ana? No dónde está, pero lo que hiciste, como si lo supieras, como si me di cuenta de algo que escondía incluso de mí mismo. ¿Y qué hiciste? Pregunté, sintiendo el peso de la pregunta. Ella sacudió la cabeza. No puedo decir ahora, aún no, pero Lucas, cuando no respondí, él entendió, y estaba horrorizado. Pausa larga. Dijo que iba a decirle a la policía, iba a informar, que merecía pagar, y estaba allí, que entré en pánico. Ella se levantó, despacio, como si estuviera llevando el mundo sobre su espalda. Volveré mañana, sacerdote, para decirle al resto. Si puedes escucharme hasta el final. No respondí. La acabo de ver. La puerta del Rangeus Confessional. Los pasos resonaron en el barco. Y luego, silencio. Pero la pregunta fue, resonante, martilleo. ¿Qué hiciste con Ana? Y yo, no estaba seguro de si quería saberlo. Ella regresó, al mismo tiempo, 9 por la noche, cuando la iglesia ya estaba vacía, cuando las sombras eran más densas que la luz. Había pasado todo el día pensando en ella, en confesión, en Lucas, en el sótano, y especialmente en Ana, el niño que no existió, oficialmente, pero existió, en algún lugar, por algún tiempo. Hasta no estaba seguro de lo que pasó, pero algo en la forma en que dijo, en la forma en que Lucas reaccionó, me dijo que la respuesta fue terrible, peor de lo que puedo imaginar. No escuché sus pasos antes de verla, más lento que el día anterior, más pesado, como si llevar ese secreto hubiera duplicado el peso del cuerpo. Ella entró en el confesionario sin decir nada, arrodillado, se quedó allí, aún, esperé, no me apuré, porque sabía que lo que vendría ahora sería peor, mucho peor. Su aliento era irregular, entrelazado, como si hubiera corrido, o como si luchar contra su propio cuerpo para continuar allí. Las manos temblaron más que antes,
Ella no sostuvo su tercera, solo mantenía los puños cerrados, ajustado, como si intentara contener algo adentro. A través de la cuadrícula, logré ver su rostro mejor, y me di cuenta, ella era diferente, pálido, los ojos, aún más atrás, como si no hubiera dormido, tal vez por días, los labios agrietados, la piel, seca, como si hubiera pasado horas llorando, o tal vez, incapaz de llorar más. Llevaba el mismo atuendo que el día anterior, bullated, manchado, como si tuviera prisa vestida, o simplemente no había cambiado. Padre, no dormí. La voz salió débil, casi inaudible. Me quedé toda la noche pensando, si volviera, si continúe. Pausa. Pero lo necesito. Necesito que alguien sepa, incluso si el Señor me odia más tarde. Respiré hondo. No estoy aquí para juzgar, mi hija. Estoy aquí para escuchar. Ella sacudió la cabeza, despacio. No sé si es posible escuchar y no juzgar, no después de lo que voy a decir. Ella miró sus propias manos, porque yo, no sé si merezco que me escuchen, no sé si lo merezco, cualquier cosa. Me sentí frío a través de mi columna vertebral, la misma sensación del día anterior, pero ahora más intenso, más presente, como si el peso de lo que llevaba se hubiera expandido, había tomado el espacio. Me enderecé en la silla, puse mis manos en mi regazo, traté de mantener mi voz firme. Continuar. Ella inspiró profundamente. Tratado. Ayer hablé de Ana, sobre la hija que tuve, y que nadie lo sabe. Ella hizo una pausa, pero no dije lo que le pasó, no dije toda la verdad. Mi corazón aceleró. ¿Dónde está ella ahora? Silencio, lejos, pesado, inaguantable, el tipo de silencio que duele, que se ahoga. Entonces ella susurró, no sé, padre, yo no lo sé. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir, no sabes? ¿No dijiste que se lo diste a alguien? Ella asintió. Lo di, pero no fue la forma en que te dije ayer, no fue simple como eso. Pausa. Mentí, o más bien, y omití. Ella miró sus propias manos, las uñas, rolls, sangre seca en las cutículas, porque la verdad es mucho peor, y yo no quería admitir, no para mí. Sentí que mi garganta seca. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo. Cuando quedé embarazada, tenía 23. Estaba en una relación complicado, con un hombre casado. Ella hizo una pausa, miró la cuadrícula. Era mayor, fue 42. Tenía familia, niños, toda una vida construida. Y cuando me dije que estaba embarazada, ella cerró los ojos. Él desapareció. Bloqueé mi número. Nunca respondió de nuevo, como si yo nunca hubiera existido. Estaba solo, completamente solo. No hay dinero, sin trabajo fijo. No hay familia para usar. Mi madre, ella nunca aceptaría. Ella es rígida, religioso. Si supiera que estaba embarazada de un hombre casado, ella me expulsaría de casa. Me llamaría cosas horribles. Pausa. Entonces me escondí. Llevaba ropa ancha. Mentí que tenía sobrepeso. Evité salir de casa. Y cuando el vientre se puso demasiado grande, fingí estar enfermo, que tenía una infección, que necesitaba ser aislado. Ella respiró hondo. Y nadie sospechoso, porque siempre fui bueno para esconderme, en mentir, al fingir que todo está bien, incluso cuando todo se está desmoronando. Ella pasó su mano sobre su rostro, limpió algo invisible, o tal vez intenté borrar la memoria. Pasé los días encerrados en la habitación, leyendo sobre entrega, viendo videos, preparándome para hacerlo solo, porque no podía ir al hospital, no pude hacerle saber a nadie. Pausa, y cuando llegó el momento, ella se detuvo. La voz desapareció. Esperé. Cuando llegó el momento, pensé que iba a morir. Apocalipsis, parto. Y cuando llegó el momento, ¿qué hiciste? Pregunté con precaución. Ella tardó en responder. Miró el piso. Yo tuve al bebé solo, en el baño de mi casa, al amanecer, 3 de la mañana, mientras mi madre dormía en la habitación de al lado. Dios mío, sentí náuseas. ¿Solo? Ella asintió. Mordí una toalla para no gritar. Me sostuve en los bordes de la bañera, y cuando ella nació, ella se detuvo. La voz tembló. Cuando nació, no pude mirarla. ¿Por qué? Porque sabía que no podía quedarme con ella. No tenía forma. Que iba a tener que deshacerme de él, de alguna manera. Traté de imaginar. Una mujer joven de 23 años, solo, en el baño, dando la luz, sin ayuda, sin un médico, sin nadie. El dolor, el miedo, la desesperación. Y luego, sosteniendo a un niño que no pudo tener, que no podía amar. Eso no podría existir. ¿Qué le hiciste a ella? Pregunté, casi involuntariamente. Ella limpió su rostro con la espalda. La limpié. Envolví una toalla. Ella estaba tranquila. No lloró mucho. Solo miré, como si supiera. Pausa. Y yo puse una caja.
una caja de cartón, con mantas adentro, y esperé hasta el amanecer, mirándola, intentando sentir algo, pero me sentí vacío. Like I'd almost y luego, ella respiró hondo. Entonces, llamé a la única persona a la que pensé que podría ayudar, mi primo, Leticia. Ella vivía en otra ciudad, 3 horas en coche, y sabía que no podía tener hijos, que había probado durante años, fertilización, tratos, nada funcionó, y ella estaba desesperada. Pausa. Entonces llamé, a las 7 de la mañana, y dije que tenía una solución. Fruncí el ceño. ¿Ofreciste al bebé? Ella sacudió la cabeza. No exactamente. Yo dije que conocía a alguien que acababa de tener un bebé, pero no podía quedarse con ella. Esa fue una situación difícil. Eso fue urgente. Y eso, si ella quisiera, ella podría quedarse, sin preguntas, sin papeleo, sin nada. ¿Y ella aceptó? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ella asintió, sin preguntar nada, sin duda. Ella solo dijo, ¿cuándo? Y dije, hoy, ahora. Pausa. Ella vino el mismo día. Se fue de casa de inmediato. Condujo 3 horas sin parar. Llegó por la tarde, con los ojos hinchados, enorme, como si no lo creyeras. Ella me miró, y en sus ojos había algo más allá de la tristeza. Hubo horror. Ni siquiera la dejé ver bien mi cara. Puse un pañuelo, gafas de sol. Fingí ser otra persona, un intermedio. Y cuando ella tomó la caja, cuando abrió y vio al bebé, ella lloró, llora tanto, y dijo, gracias, gracias, Dios te bendiga, como si hubiera hecho un favor, como si lo hubiera salvado. Pausa larga. Pero no lo hice, sacerdote. Yo me deshice de mi hija, como si fuera un problema, como si no fuera humano, como si no importara. Sentí el peso de esas palabras, como una piedra en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Respiré hondo. Traté de mantener mi voz tranquila. ¿Y luego? ¿Te mantuviste en contacto? Ella sacudió la cabeza. No, evité Leticia durante años. No respondió llamadas. No fui a las reuniones familiares. Cambié la ciudad poco después. Yo empecé. Conocí a mi esposo. Me quedé embarazada de Lucas. Y fingió que Ana nunca existió. Pausa. Hasta ella se detuvo, tragado seco. Hasta hace 5 años, Leticia me encontró. Mi corazón disparó. ¿Qué quería ella? Ella respiró hondo. Cerró los ojos. Ella estaba enferma. Cáncer. Etapa terminal. Los médicos dieron 6 meses. Y ella dijo que necesitaba decirme algo. Sobre Ana. Algo que me destruiría. Sentí la sangre congelarse. ¿Qué? Ella me miró. Y por primera vez, vi puro miedo en sus ojos. Miedo a decir. Miedo a recordar. Miedo a revivir. Ella me dijo que Ana murió. Silencio. Absoluto, pesado, sofocante. No pude hablar, solo escuché. Dijo que Ana tenía 3 años, quien estaba jugando en el patio trasero. Eso cayó en la piscina. Y cuando Leticia notó, era tarde. Pausa larga. Ella me preguntó perdón. Llorar. Se arrodilló frente a mí. Dijo que no había sido su culpa, que fue un accidente, que ella amaba a Ana, como si fuera suyo. Pero ella se detuvo. La voz desapareció. No lo creí. ¿Por qué no creíste? Pregunté, casi susurrando. Ella sacudió la cabeza. Porque vi sus ojos, y había algo mal, algo resbaladizo, como si ella estuviera ocultando algo, como si la historia no estuviera completa. Pausa. Y luego, antes de morir, 2 semanas antes, ella me dio una caja, la misma caja que encontró Lucas. Ella miró sus propias manos. Dentro había fotos de Ana, bebé, sonriente, niño pequeño, con ropa hermosa, juguetes, y ella se detuvo, y hubo un certificado de defunción, pero la fecha no superó lo que ella me había dicho. Fruncí el ceño, sentí que el corazón aceleraba. ¿Cómo esto? Ella respiró hondo. Leticia dijo que Ana murió a la edad de 3 años, pero el certificado dijo que ella murió en ambos, y el lugar no era la ciudad de Leticia, no fue ni cerca, era otro estado, un lugar del que nunca escuché, un hospital que, cuando busqué, ella se detuvo. No existía más, había sido cerrado, hace años que, para irregularidades. Sentí girar el mundo. ¿Qué estás diciendo? Ella me miró y susurró. Pienso que Leticia mintió. Creo que Ana no se ahogó. Creo que ella hizo algo que no pude decirme, algo que, incluso muriendo, ella no tenía el coraje de admitir. Pausa. Y cuando Lucas vio ese certificado, cuando leyó las fechas, cuando vio el nombre del hospital, cuando vio las fotos, ella se detuvo, la voz tembló. Me preguntó, mamá, ¿lo sabías? Y yo no pude responder, porque la verdad es que siempre supe, siempre sospeché, pero nunca quise investigar. Nunca quise ir después. ¿Por qué no investigaste?
Pregunté, sintiendo que mi garganta se apretó. Ella cerró los ojos. Porque, si descubriera la verdad, tendría que admitir. Admite que entregué a mi hija. Para alguien que, tal vez, no terminó. Pero entendí. Entendí perfectamente. ¿Y Lucas? ¿Qué hizo cuando no respondiste? Ella abrió los ojos. Rojo. Vacío. Comenzó a gritar. Dijo que yo era un monstruo. Que había matado a Ana. Que yo conocía. Y eso había dejado que sucediera. Pausa. Y luego dijo, iba a decirle a la policía. Eso iba a mostrar las pruebas. Eso iba a rendirse. Ella respiró hondo. Y eso es todo. Que entré en pánico. Que lo encerré. En el sótano. Sentí una subida fría por la columna vertebral. Pero, si solo vio las pruebas, ¿por qué no puedes dejarlo irse? Ella me miró. Y susurró algo que congeló mi sangre. Porque no solo vio la evidencia, sacerdote. Él investigó. Mientras estaba en el sótano. En los primeros días. Cuando todavía tenía el teléfono celular. Pausa. Descubrió algo que ni siquiera sabía, sobre el hospital, sobre Leticia, y sobre otros niños. Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Otros niños? Ella asintió, despacio. Lucas me dijo, antes de tomar su teléfono celular, que había más certificados, más fotos, más nombres, y que no. Ella se detuvo, tratado. Y esa Ana, tal vez no moriste, tal vez ella fue vendida, y Leticia, tal vez no fue el único involucrado. Ella se levantó, trémula. Mañana, le digo al resto, lo que Lucas descubrió. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede salir de ese sótano? Nunca. Porque si se va, se detuvo en la puerta, y susurró, no soy solo yo que voy a caer, sacerdote. Son mucha gente, personas poderosas, y yo, no sé si todavía está vivo allí. Y se fue, dejando solo el silencio, y el peso insoportable de la verdad, que aún no se había contado por completo. Pero eso ya me perseguía. Ella regresó, por tercera vez, 9 por la noche. Pero esta vez, algo era diferente. Ella no fue lentamente. No arrastró los pasos. Ella corrió. Escuché la puerta de la iglesia tocar, los pasos rápidos, desesperado, y cuando entró en el confesionario, estaba jadeando, sudoroso, como si hubiera huido de algo, o alguien. Ponam se puso de rodillas. No se arrodilló, jugó, como si las piernas no pudieran soportarlo más. A través de la cuadrícula, vi su rostro, completamente deshecho, cabello pegado a la frente, ojos anchos, rojo, no llorando, de terror. Padre, él sabe. La voz salió rota, ronco. Descubrió todo. Mi corazón aceleró. ¿Quién sabe? ¿Tu marido? Ella sacudió la cabeza. No, Lucas. Él sabe mucho más de lo que imaginaba. Pues, ¿qué mae? Y me incliné hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Se aclaró la cara con las manos. Enorme. En los primeros días, cuando lo encerré en el sótano, todavía no había tomado su teléfono celular. Yo pensé que se iba a calmar, que en unos días lo entendería, que podría explicar. Pausa. Pero no se calmó. Él investigó. Usó el teléfono celular. Investigado. Y descubrí cosas que ni siquiera sabía. Sentí una subida fría por la columna vertebral. ¿Qué descubrió? Ella cerró los ojos. Todo, padre. Descubrió todo. El hospital que apareció en el certificado de defunción de Ana. Lucas investigó y descubrió que estaba cerrado hace 8 años, para irregularidades graves. Tráfico. Pausa. Tráfico en niños. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Ella asintió, despacio. El hospital era una fachada. Hicieron nacimientos clandestinos, bebés registrados con nombres falsos. Y luego, vendieron, por las familias que pagaron. Familias ricas. Quien no podía o no quería adoptar legalmente. Ella respiró hondo. Y Leticia, mi prima, ella no era solo una madre desesperada. Ella trabajó con ellos. Sentí náuseas. Traté de demandar lo que estaba escuchando. Leticia, el primo que recibió a Ana, no fue una víctima, fue cómplice. ¿Sabías eso? Pregunté con una voz casi desaparecida. Ella sacudió la cabeza. No lo juro. Pensé que la estaba ayudando. Eso fue, darle a Ana a alguien que iba a amar. Pausa. Pero Lucas encontró registros, informes antiguos, procesos, y el nombre de Leticia apareció como intermediario. Ella me miró. Ana no fue la única, sacerdote. Había otros, muchos otros. Traté de respirar. ¿Cuántos? Ella tragó seca. Lucas dijo, quien encontró al menos 12 casos, 12 niños, todas las madres jóvenes. No hay dinero, sin apoyo. A las mujeres les gusta, como yo. Pausa. Leticia estaba buscando a estas mujeres. Ofreció ayuda. Dijo que conocía buenas familias, que iban a cuidar, y luego llevé a los niños al hospital, y ellos hicieron el resto. Sentí el peso abrumador. ¿Y Ana? Ella cerró los ojos. Lucas encontró fotos,
en el teléfono celular de Leticia, fotos que había guardado, y en uno de ellos, Ana estaba con otra mujer, no Leticia, una mujer que Lucas reconoció. Mi corazón disparó. ¿Quién era? Ella abrió los ojos y susurró. La esposa del delegado. Silencio. Absoluto. Pesado. Sofocante. ¿El delegado de la ciudad? Ella asintió. Sí, lo mismo que coordinó la búsqueda de Lucas. Lo mismo que, eso está en mi casa todas las semanas, hablando con mi esposo, dando apoyo, fingiendo preocuparse. Pausa. Y su esposa está creando a Ana, como si fuera una hija biológica, con certificado falso, con un nombre diferente. Y nadie lo sabe. Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Y Lucas? ¿Qué hizo cuando se enteró? Ella aclaró su rostro. Me mostró todo. Las fotos, los documentos, los informes. Y dije, iba a informarlo. Eso iba a llevar todo a la prensa. Eso destruiría a todos. Pausa. El delegado, su esposa, Leticia, y todas las otras personas involucradas. Ella tembló. Y yo entré en pánico. Porque si salió a la luz, ella se detuvo. Respiró hondo. No sería solo prisión, sacerdote. Sería muerte. Fruncí el ceño. ¿Muerte? Ella asintió. El delegado, él tiene conexiones, con gente peligrosa, personas que no deja testigos. Pausa. Lucas me dijo que encontró casos, de mujeres que intentaron hablar, quien trató de denunciar, y eso, desaparecieron, o murió, en accidentes. Ella me miró, con ojos llenos de terror. Si dejo que Lucas se vaya, si habla, lo matarán, sacerdote, y me matará, y tal vez incluso mi esposo, solo para asegurarte. Sentí que el aire fallaba. Entonces, ¿estás diciendo que mantienes a tu hijo atrapado para protegerlo? Ella cerró los ojos, y cuando se abrió, solo había vacío. Ya no lo sé, padre. Al principio, era protección, lo juro, solo quería tiempo. Es hora de pensar, para encontrar una solución, para hacerle entender que no podía hablar. Pausa. Pero ahora, ella se detuvo. La voz desapareció. Ahora, no sé si todavía es protección, o si es solo miedo. Miedo a perder todo. Miedo a morir. Miedo a admitir que destruí a mi propia hija. Y ahora, estoy destruyendo a mi hijo. ¿Cómo está ahora? Pregunté, con una garganta apretada. Ella tardó en responder. Él ya no habla. Han pasado 2 semanas. Me caigo. Dejo la comida. Y él ni siquiera mira. Quédate acostado. Aparte, mirando la pared. Pausa. A veces, llamo su nombre. Lucas, mírame. Pero él no responde. Es como si hubiera dado por vencido. De todo. Ella aclaró su rostro. Y yo no sé qué más hacer, porque si lo dejo ir, él muere. Pero si sigo, ella se detuvo. Él también morirá, solo por dentro. O tal vez, ya estás muerto. No pude contener más. Mi hija, no puedes continuar así. Esto no es protección. Esto es tortura. Ella sacudió la cabeza. Lo sé, padre. Pero, ¿qué hago? Si lo dejo ir, se enteran. Y matarlo. Si voy a la policía, ¿quién lo creerá? El delegado es el jefe. Él lo controla todo. Pausa. No hay salida. No hay nada que pueda hacer, excepto continuar. Y espera. Espera por lo que, no sé, tal vez, que él olvida. O eso, que Dios tenga misericordia, y sacarlo de mí, de alguna manera. Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo, quieres que muera? Ella no respondió. Me quedé allí, en silencio. Y luego, susurró. A veces, cuando caigo, deseo, quiero encontrarlo, detenido, frío, sin respirar. ¿Por qué? Porque sería más fácil. Pausa. Podría fingir que no lo sabía, que huyó, quien nunca estuvo en el sótano. Y terminaría. Este dolor, este peso, esto, culpa. Ella me miró. ¿Soy un monstruo, padre, por desear la muerte de mi propio hijo? No pude responder, porque no hubo una respuesta. Solo silencio y peso. ¿Todavía tiene el teléfono celular? Pregunté, tratando de cambiar el foco. Ella sacudió la cabeza. No, lo tomé, 2 días después, cuando dormía. Pausa. Pero él tenía de nuevo. Envió todo a un correo electrónico. Un correo electrónico que no sé. Ella tembló. Me dijo eso. El último día me hablé. Él dijo, si no salgo de aquí, alguien lo sabrá. Y yo, pregunté quién. Y él solo sonrió. Una sonrisa vacía. Y dijo, lo descubrirás. Como sentí que el corazón aceleraba. Entonces, ¿hay alguien que pueda tener las pruebas? Ella asintió. Tal vez, o tal vez, estaba faroleando, tratando de asustarme, para que me deje ir. Pausa. Pero no puedo arriesgarlo. No puedo dejar que se vaya, porque si hablaba la verdad, si alguien sabe, ella se detuvo. Así que no soy solo yo que estoy en peligro. Ellos somos, todos nosotros. Mi esposo, mi mamá, y Lucas, especialmente Lucas. Porque si el delegado se entera, él sabe, no terminó.
no necesitaba hacerlo. Ella se levantó, despacio, como si cada músculo lo diera. Mañana, digo la última parte, lo que planeo hacer. Pausa, porque no puedo soportarlo más, sacerdote. No puedo soportarlo, viviendo así, mirándolo, verlo definir, sabiendo que lo hice. Se detuvo en la puerta y susurró algo que congeló mi sangre. Creo que tendré que elegir entre salvarlo o guarda a mí. Y yo, ya sé cuál será mi elección. Ella se fue, y por primera vez, tenía miedo. Miedo a lo que ella haría, miedo a lo que acababa de escuchar, y especialmente, teme que, cuando ella regrese mañana, era demasiado tarde, 9 por la noche. Esperé, sentado en el confesionario, como en los 3 días anteriores. Las velas del altar ya estaban encendidas. El barco, vacío, el silencio, pesado, pero ella no vino. Me quedé allí durante 2 horas. Espera, escuchando cada ruido, cada viento llamando a la puerta, cada crujido de la vieja madera, cada susurro de hojas afuera, pero ella no apareció, y por primera vez tenía miedo. Miedo a lo que significaba ese silencio, miedo a lo que podría estar haciendo en ese mismo momento. Reflexión interna, peso del silencio. Dejé el confesionario a las 11 por la noche, cerré la iglesia y me fui a casa, pero no pude dormir. Estaba acostado, mirando el techo, escuchando el reloj en la pared, 1 de cada 2, cada minuto, pensando en Lucas, en el sótano, solo, hace 6 meses, sin luz, desesperanzado, no hay futuro, pensando en Ana, el niño que fue entregado, vendido, registrado con nombre falso, eliminado de la historia, como si nunca hubiera existido, y pensando en ella, en la madre, que llevaba un peso tan grande, que incluso Dios parecía suficiente para aliviar, como el confesionario podría contener. Descripción sensorial, angustia del padre. Pasé la noche tratando de entender cómo llega una madre a este punto, cómo es alguien bloquear al propio hijo, y continúa, día tras día, bajando esas escaleras, al amanecer, dejando comida, agua, fingiendo que era aceptable, normal, necesario. Había escuchado muchas confesiones a lo largo de los años, crímenes apasionados, traiciones familiares, robos, mentiras que destruyeron vidas, terribles pecados, pero eso fue diferente, porque no fue un acto único, un momento de locura, un error, era una elección continua, renovado, cada amanecer, con cada escalera de descenso, con cada puerta cerrada, cada segundo que pasó. Down, peso en crecimiento. Cuando nació el sol, no había dormido, solo llegué allí, pensamiento, rezando, tratando de encontrar alguna respuesta, de alguna manera, pero no lo había, no había nada que pudiera hacer. La confidencialidad del confesionario es sagrada, absoluto, incuestionable. Lo que se dice allí, muere allí, incluso si dona, incluso si quemas, incluso si destruir. Y yo estaba atrapado en ese silencio, por mucho que Lucas estuviera atrapado en ese sótano. Quinta noche, ella regresa. Al día siguiente, 9 de la noche, ella regresó, pero no era la misma mujer. Había algo roto, definitivamente roto. Ella fue lentamente, sin correr, sin desesperación. No hay prisa, solo vacío, como si hubieras tomado una decisión, y ahora estaba en paz con ella, o resignado, o, más allá del bien y el mal, más allá de la culpa, además de todos. Una descripción visual, transformación física. Ella se arrodilló. Observé a través de la cuadrícula. La cara era diferente, más tranquilo, pero fue la calma incorrecta, la calma de los que se dieron por vencidos, cuyo aceptó lo inevitable, los ojos secos, sin lágrimas, sin emoción, solo vacío, como 2 agujeros, 2 pozos sin antecedentes. Ella no sostuvo su tercera, no me apretó las manos, solo me quedé allí, aún, como una estatua. Padre, tomé una decisión. La voz salió baja, firme, terriblemente firme, como si se ensayó, o como si ya no sintiera nada. Diálogo inicial, la decisión. Sentí que el corazón aceleraba. ¿Qué decisión? Ella respiró hondo. Yo, no puedo, ya no puedo bajar esas escaleras. Míralo, mira lo que hice, mira en qué se convirtió. Pausa. Entonces yo me detuve. Fruncí el ceño. Sentí una subida fría por la columna vertebral. ¿Te detuviste? Ella asintió. Despacio. Han pasado 3 días. 3 días no caigo. No tomo comida. No tomo agua. No lo veo. Solo lo dejo allí. Mi sangre se congeló. ¿Estás dejándolo morir? Ella no respondió de inmediato. Me quedé allí, en silencio, pensando en el futuro, en ningún lugar. Y luego, susurró. No sé si todavía está vivo, padre. Caro voltaje máximo, confesión final. ¿Qué quieres decir, no sabes? Ella cerró los ojos. Yo
No tengo el coraje de bajar, para abrir la puerta y ver, pausa, porque si está vivo, tendré que continuar. Sigue mintiendo, continuar escondiéndose, continuar destruyéndolo, destruyendo todo. Pero si él es, ella se detuvo, respiró hondo. Si está muerto, se acabó, todo ha terminado. El dolor, el miedo, la culpa, todo. No pude hablar, solo la miré, tratando de entender, intentando procesar. ¿Y tú, quieres que esté muerto? Ella abrió los ojos y me miró directamente, por primera vez, claramente. Ya no sé qué quiero, padre. Solo sé, no puedo soportarlo más. No puedo soportar llevarlo. No puedo soportarlo. Para hacer eso. Revelación final, sin retorno. Mi hija, tienes que ir allí. Necesitas ver. Ella sacudió la cabeza. No, si voy, y él está vivo. Él le suplicará. Pediré que se vaya. Ve, me miraré, y no lo lograré. Pausa. Pero si lo dejo ir, lo matarán. El delegado, las personas involucradas en el esquema, ellos, lo borrarán. Mientras borraban Ana, a medida que los otros niños borraron, ella respiró hondo. Entonces, es mejor de esa manera, mejor que él, que va, en silencio, sin dolor, sin ver en quién me convertí, sin saberlo, qué tan lejos pude llegar. Mala reacción del padre, límite moral. Sentí que algo se rompió dentro de mí. Esto no es protección, esto es asesinato. Ella no lo negó, no intenté justificar, solo asintió. Lo sé, y lo llevaré, para siempre, hasta el día que muera, e incluso más tarde, tal vez. Pausa, pero es la única salida, porque si deja vivo, muere en sus manos, torturado, eliminado, y yo también muero, y mi marido, y tal vez, otras personas inocentes. Ella miró sus propias manos, pero al menos, si es así, él muere, protegido, lejos de ellos, lejos de todo, sin dolor prolongado, sin traición. Padre, enfrenta el dilema. Traté de encontrar palabras, algo que podría cambiar eso, algún argumento, alguna salida, pero no lo había. No había nada que pudiera decir, porque ella tenía razón, en cierto modo, horrible, distorsionado, inhumano, pero correcto. Si Lucas se fue, él moriría, en manos del delegado, torturado, silenciado. Si te quedaste, él moriría, solo, olvidado, en la oscuridad. No había salida, solo, malas elecciones. Y ella había elegido menos visible, el más silencioso, que, de alguna manera retorcida, ella pensó que era misericordia. Última confesión, el peso final. Padre, no vine aquí para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Sé que Dios no puede absolver esto. Sé que yo pagaré, en esta vida u otra. Pausa. Vine, para que alguien lo sepa. Entonces, cuando todo ha terminado, cuando lo encuentran, cuando fingen que fue un accidente, ella se detuvo. Alguien sabe la verdad, incluso si nunca puedes contar, incluso si morir conmigo. Y ahora, con el Señor, sentí que las lágrimas subían, por primera vez en años, caliente, pesado. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, ella miró sus propias manos, los giró, como si busques algo, sangre tal vez, o culpa visible. Esperaré, unos días más, tal vez una semana, hasta que estés seguro, y luego, descubriré, gritaré, llame a mi esposo. Digamos que escuché un ruido extraño, que fui a comprobar, y lo encontré. Pausa. Pensarás que se escapó, quien se escondió en el sótano después de salir de casa, quien estaba involuntariamente atascado, quien trató de irse, pero no pudo, y eso, murió allí, solo, hambriento, sed, de desesperación. Ella respiró hondo, y fingiré, lloraré, me derrumbaré, gritaré su nombre, haré que todos crean que también soy una víctima, que yo también perdí. Ella se levantó, despacio, como si cada movimiento costó. Gracias por escucharme, sacerdote. Yo lo necesitaba que alguien lo supiera, incluso si no puedes hacer nada, incluso si me odias. Se detuvo en la puerta del confesionario, mantuvo el pomo de la puerta, y susurró, ore por él, por Lucas, para el niño lo era, no por lo que hice de él. Pausa. Y, si puedes, ore por mí también, incluso sabiendo, tal vez no lo merezco, tal vez, ya estoy más allá de la salvación. Y se fue. Último tiempo. Los pasos resonaron en el barco, despacio, y luego, silencio, absoluto, pesado, eterno. Una semana después, vi en las noticias, en la televisión de sacristía, el adolescente desaparecido encontrado muerto en casa, el nombre, Lucas, 16 años, encontrado en el sótano de la residencia misma. La policía, clasificada como un trágico accidente, habría huido a casa hace meses, escondido girado,
Entró en el sótano para esconderse, y se atascó. La puerta habría cerrado en el exterior. Un accidente, una fatalidad, una tragedia, evitable, si alguien hubiera buscado mejor, si alguien hubiera escuchado. Juan Iwe, el delegado, dio una entrevista frente a la casa, con la cinta amarilla en el fondo. Se lamentó profundamente, dijo que era una tragedia. Eso, a veces, los jóvenes toman decisiones incomprensibles, que la familia fue perforada, que personalmente se sintió responsable por no encontrar al niño antes, y la madre apareció en el fondo, siendo apoyado, llanto, gritos, colapsado, perfecto, convincente, destruido, y nadie cuestionó, nadie investigó más profundo. ¿Por qué? ¿Para qué? Era más fácil creer en el accidente, que enfrentar la verdad, que abrir la caja, que descubra lo que realmente estaba allí. Todavía lo recuerdo, como si fuera ayer. Ella tembló mientras sostenía su tercera en sus manos. Pensé que lloraba por un pecado común, por algo que podría ser absuelto, perdonado, olvidado, pero cada oración trajo más peso, cada palabra, más oscuridad. Y cuando reveló lo que hizo con su propio hijo, me di cuenta de que nada sería como antes. Nada, porque ahora llevo esto, este secreto, esta verdad. Eso nunca se puede decir, nunca puedes salir de aquí. Continúo aquí, en el confesionario, escuchando confesiones, absurdo de los pecados, ofreciendo paz, diciendo que Dios perdona, que hay esperanza, que hay luz, pero cada vez que alguien entra, cada vez que escucho pasos en el barco vacío, pienso en eso, en Lucas, en el sótano, en la oscuridad, en silencio, en Ana, en el niño que se vendió, borrado, transformado en otra persona, y me pregunto, ¿cuántos secretos como este existen? ¿Cuántas verdades mueren aquí, en este espacio sagrado, protegido por el silencio, y por la promesa, que no sale nada de aquí, nada, nunca? A veces, me pregunto si hice lo correcto. Debería haber roto la confidencialidad. Llamó a alguien, la policía, un trabajador social, alguien, salvó a Lucas. Pero, ¿cómo? Si hablaba, moriría de la misma manera. Pero, de lo contrario, en manos del delegado, torturado, silenciado, y ella, también, y tal vez, otras personas inocentes, el marido, la abuela, la gente que no tenía nada que ver con. Entonces, me callo, como siempre me callaron, como siempre, me callaré, porque esto es lo que requiere el confesionario, silencio, eterno, absoluto, incuestionable, etarema, pero el silencio tiene un precio, y yo pago, todo el día, cada tarde, cuando cierro los ojos, veo a Lucas, en el sótano, acostado, mirando la pared, espera, hasta que, ya no esperó, y la veo, bajando las escaleras, último tiempo, o tal vez, no bajes, solo, esperando, afuera, con tu mano en el pomo de la puerta, enorme, hasta, el silencio se volvió permanente, y luego, fingiendo, gritos, desmoronado, perfecto. Aisius, no la absorbí, no en la última noche, no pude, porque lo que ella hizo, no tiene absolución, no hay perdón, no hay, de vuelta, pero yo también llevé, porque cuando escuchas, y no hacer nada, me convertí en, parte de eso, cómplice, por el silencio, por omisión, por el peso que acepté llevar, y que, esto tampoco tiene perdón. Por a veces, miro este confesionario, y me doy cuenta, que él también es una prisión, no con puertas cerradas, no con paredes de concreto, pero con promesas, con juramentos, con silencios sagrados, y yo, estoy tan atrapado aquí, cuánto Lucas estaba en ese sótano, porque no puedo irme, no puedo hablar, no puedo liberar la verdad, solo cargar hasta el final. Y me pregunto, ¿cuántos sacerdotes, en cuántas iglesias, lleva secretos como este? Verdades que, si se dijera, destruiría a las familias, arrestaría a la gente, salvaría vidas, pero que reme en el confesionario, porque el silencio es sagrado, es absoluto, es eterno, y nosotros somos los guardianes, no de la verdad, pero de silencio. Esa noche, cerré la puerta del confesionario, eliminé las velas, cerré la iglesia, y me fui a casa, pero las palabras, sus palabras, todavía me persigue, hasta el día de hoy, porque algunos secretos, no mueras, ellos solo cambiar lugares, y ahora, este secreto vive sobre mí, vivir en mí, respire, y moriré conmigo, cuando llegue mi tiempo, y yo, finalmente, puede confesar a alguien, que tal vez, tampoco puedes hacer nada, excepto, para escuchar, y llevar, mientras ella llevaba, como Lucas, se cargó hasta que ya no pudo.